lo estuvo alguien con él. Vamos a seguir descubriéndolo a través de quienes le conocieron. Paco era luz, silencio, paz, alegría. Quien se acercaba a Paco no podía dejar de ver a Dios y así pasó haciendo el bien en todos los que tenía cerca. Yo tenía unas experiencias místicas y religiosas con él. Él hizo el curso de oración del Padre Ignacio Larrañaga conmigo y entonces yo tengo y conservo su cuaderno en la que yo leía las lecturas y cuando había un versículo que a él le gustaba, hacía así con la cabeza y yo lo escribía. Hablaba muchísimo de Dios con él e incluso tengo una experiencia preciosa. En una de las veces yo recibí la Eucaristía con él, él postrado en la cama, yo a su lado, y lo escuchamos por megafonía. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando era el momento de la consagración, yo tuve una gracia especial, porque yo vi a Jesús mismo, te lo puedo decir con toda sinceridad, postrado allí, él con sus ojitos cerrados, viviendo esa consagración. Y yo viéndolo a él, el Cristo viviente, tuve esa gracia especial. Claro, para entonces fue algo muy grande para mí. Ha sido un proceso el vivir con él esta experiencia de cristificación, de santificación, de conversión total. Un instrumento tan grande en mi vida de espiritual que yo solo tengo que darle gracias a Dios por haber puesto a Paco en mi vida. Yo creo que es un ejemplo para toda la persona que se pueda encontrar con todas esas limitaciones. Es como un testimonio de vida para los enfermos. Yo creo que tenemos que saber más de lo que Dios puede hacer con una persona y lo que son los santos. ¿Los conocemos? ¿Los hemos tratado? ¿Los podemos conocer? Esta historia de Paco y su influencia en tantas personas que han pasado por la casa y que aún hoy día no lo recuerdan, también sigue siendo real y sigue siendo actual. Es una actualización de lo que cada día pasa aquí en esta casa. Que todas las personas que se acercan, que son voluntarios, que tanta falta nos hacen, pues son personas que se sienten transformadas, sienten que hay algo en la Casa del Sagrado Corazón que hace que el voluntariado, las personas que vienen aquí, siempre dice que llevan mucho más de lo que dan. Y eso también lo experimento yo en primera persona. Sebastián, algunas personas recuerdan, ¿no?, que Paco decía, cuando me abrazan siento que es el abrazo de Dios, ¿no? O los voluntarios son las manos de Dios en la tierra, ¿no? Él sentía que cualquier persona, cualquiera de vosotros que os acercabais y estabais un rato con él y pasabais tiempo con él o le ayudabais limpiándole esas flemas, de alguna manera era Dios que lo cuidaba primorosamente como a un hijo amado, predilecto, ¿verdad? Totalmente así. Y además él nos daba, a mí me enseñó muchísimo, ¿no? Entre otras cosas, que él era feliz porque siempre se fijaba en lo que tenía, no en lo que le faltaba. Él siempre decía, pues mira, por un ojo prácticamente no veía, pero se fijaba en que veía por el otro. Por un oído prácticamente no oía, pero se fijaba en que oía por el otro. Y al final murió con un 15% de capacidad pulmonar, pero cada vez que lo ingresaban en el hospital y decían, de esta noche no pasa, me acuerdo la alegría que daba cuando al día siguiente iba y estaba allí y te decía él, los médicos decían que de esta noche no pasaba, pero mira, aquí estoy dando guerra. Es que tenía muchísimas ganas de vivir y entonces nos dio un ejemplo. Yo cuando él me iba de allí siempre decía, Sebastián, gracias. Él decía, no, perdona, gracias a ti, Paco. Yo cuando vengo aquí, todos mis problemas desaparecen. Pero no nos damos cuenta de lo afortunado que somos hasta que no tenemos a personas como Paco al lado, que le toque a una enfermedad tan durísima y la lleva que se reía un poco, no se reía, tenía un humor enorme y el humor ese también lo aplicaba a su enfermedad, a su día a día. Tenemos muchas personas que hubieran querido estar hoy con nosotros y transmitirnos pues, su conocimiento de Paco. Una de ellas fue Paco Carretero, un sacerdote de la diócesis de Málaga que tuvo una experiencia muy cercana con él. Pepi, Elías, bueno, muchísimos voluntarios que coincidieron con él temporalmente en la casa y otras personas que sí han logrado hacernos llegar su testimonio sobre la presencia de Paco en sus vidas. Uno de ellos, Julio Simón, médico que lo acompañó en los últimos años. Otra es Carmen Parra, voluntaria a quien él también quería como a una madre. De hecho, le decía, tú quieres ser mi madre, ¿no? Y ella aceptaba ese compromiso. Y José Carlos, amigo suyo muy íntimo, que nos han mandado ellos también pues, estas palabras para transmitirnos quién era Paco para ellos.
Era Paco, que tuvo una enfermedad de las más duras que pueden existir, porque se asiste a cómo su cuerpo se va paralizando progresivamente desde los pies hasta que termina paralizándole los pulmones y fallece. Fue un auténtico maestro, un auténtico ejemplo de aceptación, de resiliencia, de alegría, de amor hacia todos los que tuvimos el honor de asistirle. Y para mí fue un auténtico ejemplo de cómo hay que aceptar la vida viviéndola en cada momento y en cada hora. Yo le pregunté alguna vez que cómo es que podía ser tan feliz, y decía que sencillamente no se planteaba otra cosa más que su momento presente. Mi recuerdo a Paco donde esté desde el corazón. Yo conocí a Paco en una especie de excursión que le hacíamos desde la Pastoral de Salud a los enfermos. A partir de ahí comencé a visitarlo cuando vi la tremenda dependencia que tenía de los demás. Lo visitaba a diario y cuando ya teníamos cierta confianza, un día le pregunté, le digo, Paco, ¿te sientes incómodo si estamos aquí los voluntarios siempre ayudándote? Y me dijo, de ninguna manera, los voluntarios son las manos de Dios. En otro momento fueron de televisión a hacerle una cortísima entrevista y una de las preguntas fue, Paco, ¿qué te da miedo? Dice, amanecer un día sin Dios. Ahí comprendí dónde estaba su fuerza. Su fuerza era Dios, el abandono, el dejarse llevar, el dejarse guiar, la fe tremenda que tenía. Entonces, es lo que él transmitía. Paco era un santo, nos ayudaba a los demás. Para mí fue un referente. Conocí a Paco cuando estaba en los inicios de su enfermedad de esclerosis múltiple. Cuando lo conocí, yo estaba buscando un voluntariado en la parroquia y él llevaba una muleta para apoyarse. Pronto congeniamos porque él era muy simpático, él siempre tenía chistes que contar y rápidamente nos hicimos amigos. Del voluntariado pasamos a la amistad. De hecho, las hermanas del Sagrado Corazón, cuando las conocimos, creían que éramos hermanos, nos decíamos que éramos hermanos. Yo siempre iba a verlo una vez a la semana más o menos y en verano hacíamos viajes al norte de España para que no le afectara tanto el calor de la enfermedad. Para mí Paco ha sido un gran ejemplo cristiano de fe, de aceptación de su enfermedad y de las limitaciones que poco a poco iban apareciendo. Un ejemplo de alegría y de ayuda a los demás a pesar de su enfermedad. Nunca tuvo un reproche hacia nadie. Para mí la fe no hay que creérsela, sino vivirla. Y con Paco la he vivido día a día, desde lo más pequeño y sencillo como Jesús de Nazaret. Junto a ello, Sebastián, me viene a la cabeza también el nombre de Pepe Rosado, de la hermana Presen, de David, que hemos visto también ahí en algunas fotos con Paco, de Isa, de tantas personas que forman parte de esta gran familia que es la Casa del Sagrado Corazón de Málaga. Creíamos que era muy importante que la gente conociera pues, sitios, lugares como esta casa, y a través del testimonio de Paco, que también era importante que se conociera, porque el Papa nos habla de esos santos de la puerta de al lado y nos quedamos con esa frase bonita, pero detrás de eso es que hay vidas reales y cada uno de nosotros está llamado de alguna manera a intentarlo ser, ¿verdad? A intentar ser ese santo de la puerta de al lado para esas otras personas. No sé si para ti, Sebastián, ha sido también de alguna manera un revulsivo en tu vida. Imagino que sí, ¿verdad? Totalmente. Paco, ya te digo que te cambia la forma de ver la vida, simplemente eso. Ya es que tú dices una cosa que es una teoría, tú la ves que hay una persona que es capaz de llevarla a la práctica, que es tocándote eso, la enfermedad más dura entre las duras, cómo la llevó. Entonces, claro, yo ojalá no me toque, por supuesto, pero sé que eso se puede hacer así, porque lo he visto. Entonces no es lo mismo que te lo cuenten a vivirlo en el día a día.
Pues gracias, Sebastián, y gracias a toda la Casa del Sagrado Corazón, voluntarios, trabajadores, religiosas, acogidos, por compartir con nosotros a una persona como Paco, que yo creo que es pues revitalizante para nuestra fe y para nuestra experiencia vital de todos y cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias a ti, gracias al programa. Pues ya sabéis, compañeros, hay santos de la puerta de al lado, efectivamente existen, y cuando pasan por nuestra vida, como hemos observado con la vida de Paco, dejan una huella indeleble que nos hace descubrir que el amor de Dios es único y que va dirigido a cada uno, a cada una de nosotros.